Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de aerógrafos. El tema de hoy vamos a ver qué aerógrafo es el adecuado para comenzar en este arte. Así que les voy comentando que tenemos varios modelos de aerógrafo, tenemos distintas marcas de aerógrafo y también tenemos diferentes precios. Así que es un combo bastante amplio a tener en cuenta. Vamos a empezar entonces desde los aerógrafos más económicos. Por ejemplo, tenemos los aerógrafos chinos, son los genéricos, por llamarlo de alguna manera, que en muchos casos son imitación de otros aerógrafos más profesionales. En ese caso les puedo decir que son aerógrafos para empezar y no hacer tantos detalles. ¿Sí? Es un aerógrafo que nos sirve para rociar, para lo que es eh, impresiones 3D o algo de stencil, que no nos requiere, no nos demanda tanto detalle o líneas finas. Después decir de estos aerógrafos que en su construcción no son tan fieles, se suelen romper bastante seguidos. Más, yo en mi experiencia reparo mucho de esos aerógrafos, entonces hay que tener en cuenta que si bien son aerógrafos económicos, también tienen sus debilidades a la hora de los herrajes y de la aguja, el tip. Son bastante más endebles, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos aerógrafos lo que tienen es que son muy económicos y para empezar eh, funciona para eso que les decía recién de poder dar una base. Que tienen estos aerógrafos también es que se ensucian bastante rápido, son difíciles de limpiar y la contradicción es que cuando nosotros empezamos a aerografiar tampoco sabemos limpiar bien el aerógrafo. Es algo normal que sucede, entonces muchas veces al desconocer y querer ser autodidacta, ponemos pinturas que no funcionan, que no son las adecuadas y hace que se tape el aerógrafo, que se tape de una manera que no funcione y que en muchos casos desistan de aerografiar. Casos de que quizás no sé, en un mes se les tapó el aerógrafo y no aerografiaron nunca más por ese motivo. Hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia con este tipo de aerógrafo. Eh, Así que vamos a ahondar un poquito más, pero vamos a pasar a otra marca de aerógrafos que es la marca Sparmax, que también son chinos, pero que ya tienen una variedad de modelos muy interesante y también ya el funcionamiento es muy diferente, ya son muy buenos y tenés desde aerógrafos muy finos de 0,2, de 0,3, de 0,5, de gravedad, de succión, inclusive pistolas aerográficas y están muy buenos. Esos aerógrafos ya tienen un costo un poquito más superior y es un poquito más versátil el aerógrafo. Ya no vamos a tener tantos problemas a la hora de la ejecución, de la dilución de la pintura. En el caso anterior de los aerógrafos chinos, los genéricos, por llamarlo de alguna manera, tenemos que si no diluimos la pintura justa, no funcionan bien tampoco.
En este caso, los Sparmax, ya tenemos una muy buena opción, un poquito más cara, sí, pero eh, que ya funciona y que ya puedo decir que lo puedo utilizar para la aerografía de mano alzada. Digamos que ya puedo pintar una remera, un cuadro o un mural, por decir algo. Así que ya me permite detalles finos, buenas terminaciones y es un aerógrafo ya a tener en cuenta. Después voy a nombrar tres marcas. Una es Paget, la otra es Bayer y Iwata. Ya esas marcas que le acabo de nombrar son profesionales. Así que esos aerógrafos son de alta gama. Sí tienen muchísima variedad de modelos y eso está muy bueno. Voy a empezar por Paget, si bien no es una marca que utilizo, sí he probado varios modelos, son muy buenos y están muy bien construidos. Así que ya en breve igualmente vamos a hacer algún video probando esa marca de aerógrafo. Vamos a seguir con el Bayer, que son uno de los aerógrafos que utilizo actualmente y sí tenemos mucha variedad de modelos, eh, tanto como Iwata o Paget, tiene de 0,19, 0,20, de 0,3, de 0,5, tiene una gran variedad de modelos y ya uno se da cuenta que la construcción de los materiales es muy diferente a los aerógrafos chinos. Entonces, ya podemos tener agujas que nos duren varios años y no meses. Acá hay una diferencia enorme. Y con el tip pasa lo mismo. Entonces ya tenemos aerógrafos de excelente calidad, buenas terminaciones, varios modelos y diría que son aerógrafos eh, mucho más versátiles y a un buen precio. Si bien está más caro ya que el Sparmax, pues yo se los voy nombrando de menor a mayor, siguen estando en un buen precio y en una gran calidad de aerógrafo. También comentarles para que no se me olvide, cuando empiezan a aerografiar y se meten en el mundo de la mano alzada, ya a los 3 4 meses quieren ir a un aerógrafo de alta gama y no hace falta ir a un aerógrafo tan importante, porque vamos a necesitar varios aerógrafos a medida que vayamos evolucionando en nuestro aprendizaje. Vamos a ir necesitando varios tipos de aerógrafos. Un aerógrafo que nos sirva para una bandera, un aerógrafo que nos sirva para un cuadro o remera y otro para ilustraciones mucho más finas. Para concluir con la línea Badger, yo los que uso actualmente son el Patriot 105, también el Renegade Chrome y el Badger Sotar, que es el que más uso, que para mí es un aerógrafo de altísimo nivel, que es de 0,19, a la altura de un Custom Micron de Iwata, pero menos de la mitad de su precio. Así que ahí tenemos una gran oportunidad de adquirir un aerógrafo de alta gama. Bueno, vamos a pasar un poquito lo que es Iwata. También lo mismo. Mucha variedad de modelos, variedad de precios también, son los más caros, pero son aerógrafos muy versátiles que duran. Es muy difícil de romper un aerógrafo. Se nos tiene que caer el aerógrafo para que se rompa en realidad. Si no, pueden durar muchos años. A diferencia de los genéricos que no nos van a durar toda la vida, o 10 o 15 años, cosa que el Iwata sí va a durar, y más también.
Entonces, bueno, siempre depende de lo que nosotros lo cuidemos. Es importante saber que ya cuando hablamos de aerógrafos de alta gama, nosotros ponemos pinturas más espesas, más líquidas, y los aerógrafos toleran mucho más esa variación en las diluciones de las pinturas. Entonces, no se nos va a tapar, va a funcionar bien, cosa que en los aerógrafos económicos no va a pasar eso. Vamos a tener que tener siempre la pintura súper bien diluida y bien justa, ¿sí? Entonces, son mucho más fáciles de limpiar, mucho más fácil de armar y desarmar el aerógrafo y mucho más versátil. Así que ahí estamos hablando de tope de gama y que también el precio ya es mucho más elevado. En conclusión, para empezar a aerografiar, mi punto es aerografiar con lo que tengamos o con lo que podamos. Eso va a estar bien. Ahora, si tengo que dar un consejo, si van a iniciar en este mundo de la mano alzada, es preferible gastar un poquito más de dinero y ya empezar con las líneas Parmax o ya algún profesional, que es gastar un poquito más, pero que en definitiva, si yo compro un aerógrafo chino genérico, en 2 o 3 meses voy a tener que volver a comprarme otro aerógrafo, y si compro uno de otra calidad, me va a durar varios años. Así que nada, próximamente también voy a estar subiendo un video de cómo limpiar profundamente un aerógrafo, que veo que tiene muchas dificultades para los que recién inician en limpiar el aerógrafo. Así que espero que le haya servido este video, y tener en cuenta que cualquier aerógrafo para iniciar sirve. No se olviden de seguirme, si les gustó el video, poner like y suscribirse a este canal, así, bueno, lo hacemos crecer un poco y seguimos haciendo estos videos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.